Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a otra emisión aquí en Criterios, en este 20 de septiembre. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esos temas tan importantes de la realidad nacional. En Criterios nosotros también nos enfocamos en la historia como tal, en la historia para entender sobre por qué vivimos así tal cual. No se puede entender la manera en que vivimos, nuestra realidad, si no entendemos de dónde partimos, de dónde nacemos, de dónde vienen los conceptos esenciales como política, Estado, democracia. Es totalmente esencial. Pero cuando nosotros pensamos en esos tres conceptos, se nos viene una civilización a la mente, la civilización romana. Y es que por eso nosotros debemos entender qué es lo que todavía perdura de ellos, qué es lo que nos han mostrado, qué es lo que nos han enseñado. ¿Todavía siguen vigentes esos conceptos? Bueno, eso más nosotros lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del abogado e instructor académico de la organización Nueva Acrópolis, José David Grimaldi. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches, Luis. Es un gusto para mí estar acá con ustedes en este espacio y también pues poder representar a mi organización Nueva Acrópolis. Gracias por aceptar nuestra invitación y no queremos comenzar el programa sin antes enviarle un fuerte abrazo y un gran saludo a una de nuestras más fieles televidentes, como lo es Diana Minero. Gracias por nunca perderte el programa y por siempre enviarnos tus análisis respectivos, así que un fuerte abrazo y que disfrutes el programa. Hoy sí, vamos entrando en materia, y es que la gente se preguntará en este momento, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos sobre la civilización romana para entender nuestro entorno? Por favor. Sí, en general la historia para lo que sirve no solamente es para registrar hechos y datos, sino que nos permite también tener lecciones de vida que podemos nosotros utilizar en la actualidad. En el caso de Roma es quizás la primera gran civilización occidental que de alguna forma establece el modelo de lo que van a ser las naciones a partir de ella, desde hace 2700 años más o menos. Y entonces a partir de ese punto nosotros podemos ir viendo qué es lo que deja Roma como legado y que todavía nosotros utilizamos. Siempre Parín, siempre recalcando la importancia de estudiar sobre la civilización romana y en cada una de sus fases, porque no es lo mismo hablar de la república que hablar de la monarquía, que hablar de un imperio como tal, ¿no? Tiene diferentes fases la civilización romana. ¿Cuándo y por qué nace Roma? De Roma hay como mitos involucrados en su nacimiento. El mito de la loba, por ejemplo, es uno, ¿no? El mito de la loba Luperca. Sí. Ese es uno. Pero los historiadores hablan que hubo migraciones que venían del oriente, del mundo indoario, y que de alguna forma llegaron al territorio hoy italiano. Otros hablan que había habido la guerra de Troya y que a partir de ahí salieron algunos que viajaron por muchos años hasta llegar también a lo que hoy es Roma. Y todavía hay otros que dicen que todo eso no es cierto, sino que esto comienza 4 siglos después de lo que estamos hablando y que aparece a través
de lo que mencionaba usted, del mito de Rómulo y Remo, a través de la loba Luperca, ¿verdad? La verdad es que la evidencia arqueológica nos dice que es más o menos allá por el año, un poquito después del año 800 antes de Cristo, que aparece Roma. Pero las tradiciones romanas nos indican que su inicio pudo haber sido mucho antes. A ver, quiero que me aclare algo. Roma, tras su fundación y expansión, vamos a centrarnos acá. En el comienzo de la expansión romana, según entiendo, se toparon con la civilización griega, ya en los puntos finales de la civilización griega. Pero, ¿cómo hacer que la civilización griega confíe en esta nueva civilización que está apareciendo? Parte de lo que se menciona es que Roma no se encarga de imponerle creencias, sino de adoptar su cultura y de cambiarle los nombres a las deidades que ya veneraban los griegos. Esto es así como se conquista a la civilización griega. Sí, más o menos en el siglo 8 antes de Cristo es el momento de gestación de toda una serie de ciudades que están apareciendo en el mundo griego. Y Roma es uno de esos lugares. Quizás hay que puntualizar que la parte sur de lo que hoy es Italia era griega. En esa época se llamaba la Magna Grecia, que iba desde lo que es hoy la orilla occidental de Turquía hasta Sicilia, ya en territorio que va a ser romano más adelante. En ese entonces todas son ciudades-estado. En Grecia se llaman polis y Roma le pone el nombre de ciudad. Se dice en latín civitas. Ese es el nombre que le ponen. Y de ahí va a salir ciudad, civilización, ciudadano. Los conceptos que hoy utilizamos. En ese momento se empieza a dar una diferenciación entre la ciudad-estado romana y las ciudades-estado griegas. La ciudad-estado romana se ve sometida a una serie de presiones de parte de sus vecinos, los etruscos, los samnitas y otros, que están presionando mucho su territorio, y poco a poco va tomando un cariz bien militar Roma. Un poco que era su naturaleza y un poco buscándolo. En la medida que se va expandiendo, va a llegar un momento a donde va a haber un enfrentamiento varios siglos después, propiamente con Grecia, y lo domina totalmente. En ese momento va a ser el traspaso cultural que va a ser de Grecia para Roma. Entonces sí se puede confirmar, o bajo su criterio sí se puede destacar, que Roma conquistó a Grecia a través de su cultura. A través de la cultura, ¿no? Sí, Roma conquista a Grecia a través de lo militar, y Grecia conquista a Roma a través de su cultura. Al revés, perdón. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la idea de los romanos de solo cambiarle el nombre a las deidades griegas para simplemente ponerles unos nombres y adaptarlos al contexto en el cual se estaba viviendo? ¿Cuál era la idea? Sí, lo que pienso es que los dioses de la antigüedad, de alguna forma, se parecen todos, de alguna forma. Sí. No solamente entre Roma y Grecia, sino que también con otros pueblos. Y no es exactamente que tomen la misma característica, aunque con otro nombre. Digamos en este caso, Poseidón, Júpiter. Entiendo que son el mismo, ¿no? Bueno, es Zeus con Júpiter. ¿Zeus con Júpiter? Okay. Zeus con Júpiter, que son los dioses máximos. Pero quizás el punto interesante para Roma es el caso de Atenea con Minerva, que hoy los vemos como muy parecidos, pero sus características son algo diferentes, y que quizás permite mejor entender el desarrollo de Roma. Atenea era una diosa que lo vemos en su atavío, guerrera,
su casco, su escudo, es una diosa guerrera. Y Minerva es también una diosa guerrera, pero con una característica diferente. Y es que Minerva es una diosa, digamos, del estudio intelectual. Y eso es por la característica que va a tomar Roma a lo largo del tiempo y del gran producto que va a dejar para la humanidad, como va a ser el derecho romano, que ahora se le llama derecho civil, ¿verdad? Sí. Si nosotros pudiéramos hablar de las fases, de las etapas en las que Roma pasó, en su etapa de imperio, en su etapa de república, en su etapa de monarquía, ¿cuál fue la más importante, o más bien, qué nos enseña cada una de las etapas? Bien, la primera etapa es la monarquía, que va desde el año de la fundación hasta el año 509 antes de Cristo. Hay algo de mitología también metida ahí, donde dicen algunos que los primeros reyes no existieron, pero vamos a suponer que sí. Son 6 reyes los que existen, y al final se habla en la historia de que hubo abusos del último rey con respecto a unas muchachas romanas, y entonces eso hace que surjan los defensores romanos y traten de darle vuelta a ese régimen. Y a partir de ahí van a ser la república, que la república va a ir desde el 509 hasta la guerra con Egipto en el año 31 antes de Cristo. Son 500 años que va a estar la república, muy, muy grande, por cierto, su periodo, muy largo su periodo. Y la característica esencial que la diferenciaba de la monarquía es que ellos decidieron que año con año iba a haber un nuevo gobernante, que se llamaba el cónsul. Eso hace que todos los años se vaya cambiando al gobernante. República viene de las palabras latinas res, que significa cosa, y pública, lo público, o sea que era la cosa pública. En el año 31, cuando se vence en la guerra de Egipto y se conquista Egipto, viene un periodo de transición que se le llama el Principado, que va a durar desde el año 31 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo, y cuyo gobernante va a ser, en su momento se le llama Cayo Octavio y Cayo Octavio César, y después se le va a llamar Augusto, se le va a llamar después, porque lo vuelven, por ley lo vuelven Dios. Entonces Augusto quiere decir divino. Cuando él muere comienza el periodo del imperio, que va a durar hasta la caída de Roma en el año 476, pero con 2 épocas. Una que es el Imperio Alto, que se le conoce, que dura hasta el año 278, y después ya viene el declive completo de Roma desde el 278 al 476 después de Cristo, y que se le conoce como el Imperio Bajo o monarquía absoluta. Bueno, vamos a seguir ampliando sobre el Imperio Romano, la República y la monarquía, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa Criterios, donde estamos analizando cuál es la importancia de aprender sobre la civilización romana para entender la realidad nacional y la realidad internacional, y qué es lo que aún perdura.
Como ustedes saben, de Roma se tiene uno de los más grandes legados, como lo es el derecho romano, aparte de otras situaciones de carácter cultural que nacen en aquella época. Nosotros no podemos dejar de lado cada una de las fases, la monarquía, la república, el imperio, pero también es importante aprender cuáles fueron las fallas de aquel entonces para que cada una de estas etapas llegara a su fin y que también en la actualidad nosotros no cometamos los mismos errores. ¿Cómo llega a su final la monarquía? ¿Cuáles fueron esos errores que le ponen fin? El final de la monarquía es una lucha entre lo que eran los romanos y los etruscos, esencialmente, porque los primeros reyes fueron romanos, pero la civilización etrusca todavía era muy fuerte y hace llegar 3 reyes de su origen. Y eso pues de alguna forma molestaba a los propios romanos con los asimilados que eran los etruscos. Se da un caso de un abuso de un rey contra una chica y entonces eso hace explotar lo que ya estaba ahí de por medio. Y por eso es que se quita la monarquía y deciden que nunca más van a haber reyes y comienza la república. Pero, a ver, disculpe que lo interrumpa, pero que nunca más van a haber reyes para que todo el poder se concentre en una sola persona y que ya deba haber, digamos, siquiera un arcaico sistema judicial que ya pueda estarlo controlando. Sí, podemos decir que así va a ser. Lo importante ahí es que cada año va a cambiar el gobernante. Y eso para los romanos era importante. Así va a caminar toda la república, que son casi 500 años, hasta que llegue el año 113 más o menos. ¿Fue más larga la república que la monarquía? Sí, la monarquía dura 250 años, la república va a durar 500 años casi. Sí. El problema de la república resultó debido a la expansión romana, donde ya era difícil controlar tanto territorio era casi imposible. ¿Perdón? Controlar tanto territorio era casi imposible para una república. No era imposible. Lo que era difícil era mantener los procesos, que a veces no duraban solo un año, sino que duraban años. Y en el caso de la república, resulta que se enfrentaron ellos desde el año 113 al año 101 más o menos, se enfrentaron con las invasiones germánicas que venían de la zona de Dinamarca. Sí. Y que era una invasión pacífica, digámoslo así, de 1 millón de personas. En ese entonces toda Italia tenía aproximadamente entre 2,5 millones y 3 millones de personas, y que de repente se le vengan 1 millón de personas es sumamente fuerte. ¿Qué pasó? Que los primeros enfrentamientos que se dieron entre ambos pueblos, los germanos tomaron ventaja y derrotaron a amplios ejércitos romanos. Pero amplios ejércitos romanos. Eso obligó a que llegara una persona que se llamó el general Cayo Mario, tío de Julio César, por cierto, que va a aparecer más adelante. Y entonces hace una reforma completa del sistema militar. Particularmente permite introducir personas que no aportaban nada a Roma en ese momentito para ser parte de los ejércitos. A estas personas se les llamaba los proletarios, porque las familias de ellos lo único que tenían de riqueza era la prole, los hijos. Y de ahí viene la palabra proletario. Entonces los incorpora al ejército, los hace trabajar, les introduce nuevas tradiciones militares y los manda a luchar. Pero este proceso va a durar 6 años más o menos, y era necesario que hubiera un cónsul, el mismo cónsul por varios años. Yo cuando hablo de este periodo lo que digo es que ahí hubo una mutación genética política de Roma, donde ya se fue viendo que se necesitaban que hubieran gobernantes que duraran más de un año. Pero el sistema estaba diseñado para que no durara más de un año.
Y esto va a generar guerras civiles por casi 70 años en Roma. Esto con la caída de la República y el inicio del Imperio. Con la etapa de transición que se le llama el Principado. El Principado. ¿Qué papel juega ahí Julio César? Julio César tiene un doble papel. Uno es el que él va jugando con el sistema y logra llegar a ser nominado gobernador de las provincias que estaban arriba de los Alpes en Italia. Y él aprovecha y hace una guerra de conquista de lo que hoy es Francia. Y eso va a durar aproximadamente como entre 8 y 9 años, desplegando fabulosas capacidades militares como nunca se habían visto aquí, nunca en Roma. Él era un estratega total, ¿no? Era no solo un estratega, sino un militar sumamente capaz. Sí. Sumamente capaz y un gran político. Quitando la parte militar, quizás lo más importante es que Julio César se da cuenta de que el sistema ya no está dando para más. No funciona. Y que necesitaba cambiar. Luego que él llega al poder y que se da una breve guerra civil, él es nombrado dictador vitalicio en Roma, lo cual para los romanos significaba que él se estaba convirtiendo en un rey. Casi que regresar a la monarquía. Casi que regresar, pero con un contexto sumamente diferente. Ahora, dicen algunos que ahí comenzó el imperio. Podríamos decir que formalmente no, pero que tal vez nominalmente sí. El hecho es que no lo aceptaron y por eso es que lo asesinan en el año 44, me parece que es. En el 15 de marzo del 44 lo asesinan los mismos que habían estado alrededor de él. Y eso permite que surja un personaje importante que es el sobrino nieto de él, Cayo Octavio. Y Cayo Octavio hereda a los 19 años, hereda el nombre de Julio César. En Roma es bien interesante porque... A partir de ahí se le conocen a todos los emperadores como César. César quiere decir calvo, es un apodo. Es un apodo que se les da, porque el nombre de la familia de él era la familia Julia y su nombre era Cayo, él era Cayo Julio. Pero en la tradición de la familia romana se le permitía darle apodos a los romanos. Por ejemplo, el que derrota al gran Aníbal, que era de Cartago. Bárbaro Aníbal. Al bárbaro Aníbal, creo que era. Bueno, bárbaro dicen los romanos. Aníbal era quizás el militar mejor cotizado de la época, y cuando lo derrotan en el año 202, ya en territorio africano, el que gana le llaman el africano. Entonces africano se vuelve un título de familia. Es bien interesante. Y así van agarrando, por ejemplo, hay otro que derrota allá en España a una gente, ahí le llaman el numídico. Y así se van ampliando las familias y los apellidos. César es un apodo que se le pone a él, pero al final va a ser un título real, digamos, más adelante. Sí, desde luego. A ver, ya para ir cerrando ese bloque, porque sí hay muchísimas preguntas que todavía están en el aire, como por ejemplo, de qué manera el Imperio Romano se termina relacionando con la nueva religión naciente en aquel entonces, como lo era el cristianismo, de qué manera el cristianismo va a terminar influyendo, pero algo que también ya para cerrar es, ¿qué es lo que termina siendo que colapse el imperio? Porque ya vimos cómo acaba la monarquía, cómo acaba la república, cómo inicia el imperio, cómo se va desarrollando, pero ¿cuál es el factor fundamental para que en el 476 se acabe totalmente, al menos el imperio romano, como se conoce, antes de dividirse en dos? Los procesos de las naciones duran siglos, no son como las personas que pueden durar pocos años. En el caso de Roma, un evento tarda en desarrollarse 100, 150 años. Por eso es que cuando Roma empieza a decaer, va a durar casi 200 años todavía en su forma.
pero ya empieza a decaer. ¿Cuál es el problema, a mi modo de ver? En la formación del Estado hay un interés que se le llama el interés de la voluntad de formar el Estado. Es decir, cuando todos quieren ser parte de ese Estado y todos quieren llevarlo a un destino común. Para el caso de Roma, el problema esencial allí es la nacionalidad romana, porque desde sus inicios Roma le da su nacionalidad y sus derechos a los que considera que son romanos. Roma le llama a ellos los patricios, y los que no son romanos, Roma le llama los plebeyos. A ellos no les permite el derecho. Por ejemplo, un romano no puede casarse con una plebeya. Un romano puede ir al ejército, pero un plebeyo no puede ir al ejército. Y eso hace diferencias entre unos y otros. Y ese va a ser un problema que va a durar todo el periodo romano en sus diversas etapas. Allá en el año, más en el siglo II, después de Cristo, viene un emperador y le otorga la nacionalidad romana a todos. Y eso hace que bueno, si ya todos somos romanos, ¿para qué vamos a luchar por ser romanos? En los momentos más difíciles de la guerra de Roma, siempre había algo, pero Roma persistirá. Roma fue profetizada. Roma tenía un destino superior, pero ahora que todos somos romanos, pues ya eso ya no importa. Porque en el gran amplio territorio que tenía Roma, hoy todos son romanos. Y ahí se empieza a perder la idea del Estado. Sí. Y por eso es que empieza el declive. Bueno, sigamos ampliando, pero tras la pausa comercial, regresamos con Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre cómo la civilización romana nos sigue influenciando hasta la fecha. Ya hablamos de las diferentes etapas, la monarquía, la república, el imperio, cómo inician, cómo caen, pero todavía falta ver en cada una de las etapas cuál es la importancia que tienen las religiones, que tienen las deidades para el imperio, para cada una de las etapas de Roma, y al final, ¿qué tanto influencia el cristianismo al imperio romano? Por favor. Sí, el cristianismo se va a ir desarrollando poco a poco a partir de la muerte de Jesús y todo el esfuerzo que hizo San Pablo para desarrollar la iglesia cristiana. Uno de los aspectos importantes del cristianismo es que se sentó sobre la base territorial romana una vez que se fue desarrollando, y por eso es que se le llama todavía la iglesia católica, que quiere decir la iglesia universal, porque se suponía que Roma estaba expandida en el universo conocido en esa época. Poco a poco el cristianismo se va desarrollando. En un principio tiene un rechazo fuerte de los emperadores romanos, y de ahí vemos los eventos como la quema de Roma, la puesta en el Coliseo para el sacrificio de los mártires cristianos. Son esos eventos que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Sí. Pero en el siglo IV aparece un emperador de Oriente, Constantino el Grande, cuya madre era cristiana, y él, a través de la madre, él va dándole oportunidades a los cristianos de pasar de una etapa de perseguidos a una etapa de empezar a influenciar ya no solamente a las personas, sino a influenciar la política y al Estado romano. Están los edictos del año 311 y 313,
que da Constantino, por medio de los cuales, que se le llama el Edicto de Tolerancia 1, por medio de los cuales se permite a los cristianos ya empezar a desarrollarse. Hasta que más adelantito lo convierten en la religión oficial romana. A partir de ahí, la religión cristiana y el imperio romano van a estar unidos hasta su final. El cristianismo como tal adopta, hablando de tácticas militares, porque es necesario hablarlo, digamos, con el inicio de las cruzadas. Parte de esas tácticas utilizadas por el cristianismo vienen también del imperio romano. Sí, en sus inicios y no, porque en la etapa final del imperio romano la demografía fue un punto que afectó mucho a Roma. No tenía ya tantas personas, pero sí tenía muchos vecinos que eran bastante prolíficos, como eran los germanos, bajo la figura de los visigodos y los ostrogodos, que son pueblos godos, unos del oeste y otros del este. Y entonces estos pueblos hacen un proceso de penetración en territorio romano, y Roma ya no los puede enfrentar. Entonces viene y lo que sucede ahí es que Roma los adopta, digamos así, y viene y los romaniza, esa es la palabra. Entonces estos vienen a ser parte del ejército romano. También algo que recuerdo por ahí son dos cosas que les quiero preguntar. La primera, cuando aparece el cristianismo dentro del imperio como tal, entiendo que el 25 de diciembre es una celebración para otras deidades propias del imperio romano, sí, propias de la civilización romana. Pero entonces, dicen, usted me lo aclarará, es más fácil cambiar la idea de la fecha, es decir, mantener la fecha, pero cambiar el nombre de la celebración y establecer a Jesús dentro de ese 25 de diciembre, sustituir lo que ya se celebraba y establecer la fecha de su nacimiento ahí. Eso también es parte de la civilización romana. Bueno, no lo quisiera asegurar así tajantemente. Sí, había una fiesta que se llamaba las Saturnales, sí, en ese momento, pero también el establecimiento del cristianismo es un proceso que dura siglos, bastantes siglos, y que poco a poco se va constituyendo. Que ese es uno de los problemas filosóficos, por cierto, que tiene la Edad Media, porque generalmente habían escuelas tradicionales que estudiaban todos estos fenómenos alrededor del tema de qué es Dios. Sí. Y en el mundo cristiano se eliminan estas escuelas y solo quedan escuelas de filosofía, pero no quedan escuelas que se les llama de iniciación. Y esto hace que se pierda un poco el rumbo, y que va a llegar pues a todo el fenómeno de la Edad Media y la dureza con lo que se trató el tema de la religión en la Edad Media. Sí, todo eso va a pasar. El problema del cristianismo, que también se va a ver cómo es que se enfrenta el problema del paganismo, que se le llamó desde el mundo cristiano, y cómo fue que fue sustituyendo una cosa por otra, sí, que son temas bien interesantes que, bueno, necesitaríamos un poco de más tiempo para... Sí, desde luego. Para desarrollar. Para esto se necesitaría hasta meses o años incluso, sí, para tocar esa gran variedad de temas. Hay alguien que me llama muchísimo la atención, y creo que muchísimos de nosotros lo hemos escuchado, como lo es Alejandro Magno. Sabemos que es altamente importante en todo este contexto, pero especifiquemos cuáles fueron esos grandiosos aportes que le dio a la civilización. Sí, cuando Alejandro Magno, hay que recordar que viene de una zona alta, de la zona alta de Grecia, que se llama Macedonia. Ya para la época en que Alejandro Magno aparece, las tradicionales ciudades-estado, Atenas y Esparta,
están en declive. Tebas también ya empieza a estar en declive. El aporte que trae Alejandro Magno es una nueva concepción militar, que le va a permitir enfrentar a los enemigos que tenía en el otro lado del mundo, que era Persia. Alejandro llega al poder cuando tiene 18 años, cuando muere su padre, Filipo II. Y él decide en ese momento enfrentar a los enemigos que tenía, que eran los persas. Va a tener un proceso de 15 años hasta que él muere. Él muere a los 33 años. Y el aporte fue que al conquistar Macedonia en el nombre de Grecia, todos esos territorios, lo que hizo fue diseminar la cultura griega, que más adelante es la que va a heredar Roma después. Y la va a acabar de diseminar por todo el mundo. ¿Hubo alguien que se pareciera a la magnificencia o tuviera la magnificencia de Alejandro Magno? Pero ya en la civilización romana. Me está preguntando cuál es la fortaleza. Si hubo alguien que pudiera hacer cosas grandiosas como Alejandro Magno lo hizo. Sí, claro. Un estratega de su nivel. Sí, a mí me parece que el mayor estratega es Julio César. ¿Que más se le parece o todavía es muchísimo superior a Alejandro Magno? Por lo que logró es superior a Alejandro Magno. Ya para ir finalizando este bloque, entre analizar cada una de las etapas del Imperio Romano, de la civilización romana, nos acercamos al final, a cómo va decayendo. Que para muchos, la opinión del declive se da porque era demasiado amplio el imperio y algunos de los puntos, algunas ciudades ya se le estaban rebelando al mismo imperio. Era imposible controlarlo, se menciona. Pero no es el fin en sí mismo. Se divide en dos imperios. Y uno de ellos es, y usted me aclarará, el Imperio Bizantino. Sí, así es. ¿Cómo inicia el Imperio Bizantino y cuál es el desarrollo que tiene? Pero esto aún no me lo conteste, sino tras la pausa comercial. Volvemos. Ya hablamos sobre la caída del imperio, la parte final de Roma como lo conocemos. Pero fuera de eso, Roma cae y se divide en dos imperios. El imperio bizantino, o el imperio de Oriente, y el imperio romano del oeste u occidental. Hablemos primero del imperio bizantino. ¿Adopta las mismas características de lo que había sido Roma en su momento? ¿O es algo totalmente diferente que le quieren dar otra visión a lo que fue el imperio? El imperio bizantino es la misma Roma. Cuando Roma va dando su expansión, conquista desde lo que es el norte de la isla británica, España, todo el norte de África, y llega hasta muy adentro de la zona oriental. Todo lo que es Turquía hoy y todavía un poco más allá era parte de Roma, y eso lo más se manejaba todo desde Roma. Como le contaba, allá desde el siglo III, cuando este emperador le da la nacionalidad a todos, empiezan a pensar. Entonces ahí es el momento donde se rompe Roma, se rompe mentalmente. Y ese es el momento a donde empiezan a decir, esto es muy grande para que lo podamos manejar desde un solo punto. Entonces vamos a necesitar una ayuda allá en lo que hoy es Estambul, que antes fue Constantinopla, antes se llamaba Visas. Y empiezan a haber, digamos, dos personas que están trabajando juntas, pero el que mandaba era el romano. La posición romana geográfica se va volviendo estratégicamente difícil de sostener y empiezan a mover la capital hacia otros lados. Y por el otro lado, Constantinopla empieza a crecer.
En primer lugar, el idioma, ¿va? Se hablaba latín, pero allá se hablaba griego, esencialmente. Ve cómo se empieza mentalmente a desgajar Roma, ¿va? Poco a poco dicen, bueno, vamos a formalizar esto porque hay muchos problemas y vamos a tener un gobernante en Roma y un sucesor, y un gobernante en la Roma oriental y un sucesor, que es lo que se llama la tetrarquía del poder. Así no nos estamos peleando, ¿eh? Pero antes de que acabe el siglo III, deciden, bueno, vamos mejor a partirlo, para que cada quien sepa en qué territorio va a gobernar y no haya problemas. Siempre sigue siendo la misma Roma, pero eso va separado. Y el hecho es que el último que conquista Roma, que se llama Teodorico, él dice, bueno, he conquistado, aquí está la corona romana, ¿y a quién se la tengo que dar? Porque yo no quiero ser emperador. Y entonces se la manda. Extraño, alguien que conquista un imperio y no lo quiere. Él no como viene con otra lógica, a él lo que le interesa es dominar, pero la corona no le interesa. La corona se la manda al emperador de Oriente. Y ahí termina el imperio, digamos, está terminando prácticamente el imperio romano. Él se convierte en rey de Italia y no tenían aquella idea de la grandeza territorial romana, ¿verdad? Porque eso es una cuestión también de concepción, ¿verdad? Sí, desde luego. Desde la caída en el 476, ¿no? Sí. Del Imperio Romano y su división, pasan casi 1000 años, usted me aclarará, para que todo lo que fue el Imperio Romano alguna vez se termine de desaparecer. Tanto el Imperio Romano de Occidente como el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, como se conoce. Pasaron exactamente, o al menos casi 1000 años. Sí, la derrota de Constantinopla a manos del Imperio Otomán, que se le llamaba. Lo que ahora conocemos como Turquía, ¿no? Que hoy se conoce como, bueno, era más grande, pero se conoce como Turquía, es lo que le va a dar fin a la civilización romana. ¿Tenía algún interés aparte del expansionista, el Imperio Otomano contra el Imperio Bizantino? Sí, el Imperio Otomán está en un proceso de crecimiento. Desde el año 1360 más o menos, entre 1326 y 1360, que la familia se le llama otomana por Osmán, ¿verdad? Que fue el primer sultán, se cree que fue el primer sultán. Entonces ellos empiezan a unir todo el territorio turco, que era una herencia de un reino selyúcida, que venía, por cierto, desde la época de Alejandro, que entonces pero él empieza a unir y ya lleva 200 años, más o menos, 200 y piquito de años gobernando, y decide conquistar Constantinopla y la conquista. Fíjese todo lo que podemos aprender de cómo inicia Roma, cómo cae, cómo cada uno de los imperios en los que se dividieron comienzan a caer también, cómo otros los conquista. Incluso cuando estamos hablando del Imperio Otomano, usted me dice que va alrededor del 1300 aproximadamente, y si no me equivoco, el Imperio Otomano cae hacia 1919 tras la Primera Guerra Mundial. Sí, era un imperio ya bastante viejo, llamémoslo así. No tanto como el romano. No como los romanos, pero ya tenía más de 700 años. Sí, pero ya había topado en su crecimiento, su estructura se había vuelto bastante compleja, sus estructuras militares estaban bien atrasadas para la época en que están. Hacen alianza con los alemanes en la Primera Guerra Mundial y son derrotados, y entonces, como era el territorio más débil, sí, le caen las llenas a arrancarle todos los pedazos y casi que lo destrozan. Tuvo que aparecer el gran líder que forma la Turquía moderna, que es la que rescata a Turquía para conformarle en lo que soy, ¿verdad? Pero todo su territorio lo pierde, toda la parte africana, la parte que iba hacia el mundo
eslávico. Sí, lo despedazan. Todo eso se espera, y que por cierto de ahí van a venir las grandes guerras eslávicas de la Primera, Segunda Guerra Mundial y la última guerra de Bosnia-Herzegovina, Sí. que va a ser una consecuencia de todo eso. Imagínense todo lo que hay que atravesar para entender por qué estamos como estamos o por qué se dieron algunos de los más grandes eventos que han sucedido en la humanidad. Pausa, regresamos con criterios. Fuera de la parte histórica de preservar la cultura de la humanidad, ¿por qué es necesario conocer sobre la civilización romana? La civilización romana nos da una idea de lo que es la civilización, con todos sus problemas, porque mucha guerra, muchos muertos, la esclavitud, pero nos da una idea de lo que es la civilización. La diferencia entre una civilización y lo que no es una civilización es que una civilización da oportunidades para que todos se puedan desarrollar como grupo social. Mientras que si no tenemos nosotros una civilización, cada quien se defiende como puede. Las familias nos ayudan o nosotros nos superamos, pero no hay una estructura estatal que asegure que todos vamos a avanzar, ¿ve? Por eso es la importancia y la lección de conocer la historia romana. Y a propósito, si me permite, este sábado 23 a las 6 de la tarde en nuestra filial, la sede central, vamos... De la organización Nueva Acrópolis, De ¿no? la organización Nueva Acrópolis, que está En la colonia San Mateo. en la colonia San Mateo, avenida La Floresta, Sí. número 21. Vamos a dar una conferencia donde vamos a tocar también un poco de estos puntos. Sobre historia de Roma en general, y la próxima semana vamos a iniciar un curso de 6 etapas, 12 horas el curso, sobre historia de Roma en general, donde vamos a ver con más detenimiento un poco de lo que hemos hablado acá. Bueno, y es que ahí está la más cordial invitación para que usted también pueda acceder a las redes sociales, creo que ahí también está parte de información, a las redes sociales de la organización Nueva Acrópolis para asistir este sábado a las 6 de la tarde a un pequeño conversatorio, ¿no?, sobre el impacto de la civilización romana y cómo entenderla para tratar de comprender la realidad actual y posteriormente, si ustedes ya deciden, poder acceder a uno de estos cursos para poder fortalecer sus conocimientos en torno a esta gran civilización que todavía tiene o sostiene influencia en nosotros. Hemos llegado al final, pero no nos queremos ir sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios y ese conocimiento tan rico con respecto a cómo evoluciona Roma y qué es lo que tiene para nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Y para nosotros en Nueva Acrópolis, este es el desarrollo de uno de nuestros ejes, que es el eje cultural, que a pesar de que no nos da en apariencia un conocimiento técnico del cual podemos nosotros lucrarnos, pero sí nos da bastantes ideas sobre cómo podemos organizar nuestra vida, tanto en lo individual como en lo colectivo. Desde luego, y esto es necesario para nuestras vidas también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Una vez más, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche.